Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Un incendio consumió gran parte de la vivienda y estudio de trabajo del maestro Fernando Botero en el sector de Llano Grande, municipio de Río Negro, en Colombia. En el momento de la emergencia, el artista se encontraba dentro de la casa con su esposa. Veamos la información. Eran las 11:45 de la noche del domingo cuando el Cuerpo de Bomberos de Río Negro recibió la llamada que alertaba sobre una conflagración en una vivienda del sector de Llano Grande. Y efectivamente al llegar al sitio pues encontramos la estructura, la vivienda, es el maestro Botero incendiada, el cual pues se procede a salvar las obras que en el momento se encontraban dentro de la estructura. Las pérdidas fueron estimadas en cerca de 400 millones de pesos. El incendio se logró contener, mas sin embargo así se quedó comprometida la mitad aproximadamente de la estructura, que quedó totalmente afectada. La otra mitad, incluyendo el estudio del maestro, pues queda totalmente, no quedó afectado por el fuego. El mayordomo de la vivienda tuvo que ser atendido en el Hospital San Vicente Fundación por quemaduras de primer grado e inhalación de gases. Las condiciones de la estructura hacen que el fuego pues avance rápidamente. Es una edificación con bastantes años en bareque y en tapia, y eso hace que el combustible pues avance rápidamente. 4 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Río Negro fueron necesarias para controlar la conflagración. Las cifras de partos de menores de edad entre las edades de 10 a 14 años son alarmantes en Guatemala y cada año la cantidad crece más. La situación se empeora si se toma en cuenta que en muchos casos los protagonistas de estos abusos son los propios padres de familia. El año 2013 cerró con una cifra alarmante de casos de niñas entre 10 y 14 años embarazadas. Según las estadísticas del Observatorio de Salud Reproductiva, la mayoría de niñas son abusadas sexualmente por familiares, principalmente por los padres, por lo que este año los refuerzos se enfocarán en educación sexual y prevención de embarazos. Estamos cerrando con 2.900 partos en niñas entre los 10 y los 14 años. Tenemos 21 partos en niñas de 10 años, 53 partos en niñas de 11, 108 en niñas de 12, 596 en niñas de 13 y 1.831 en niñas de 14 años. El área urbana del departamento de Guatemala es donde se concentra la mayoría de los casos, que también se han presentado en algunos departamentos. Podemos hablar de la región urbana. Guatemala presenta uno de los indicadores de mayor embarazo en adolescentes o casos de menores de 14 años. Están los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, y también por el tema de violencia pareciera que hay cierta relación, lo estamos viendo en Jutiapa, Jalapa y Petén. La expectativa del Observatorio de Salud Reproductiva para este año es reducir la incidencia y el número de casos, pues también es preocupante que más de 90,000 adolescentes entre 14 y 18 años dieron a luz el año pasado. A 8 ascendió el número de muertos como consecuencia de una avalancha de nieve que ocurrió en una mina informal en Perú. 4 mineros fallecieron tras ser aplastados por una avalancha de nieve cuando trabajaban en una mina informal que buscaba oro en la región de Puno. El hecho ocurrió en el distrito de Ananea. 2 personas, entre ellas un menor de 14 años, se encuentran desaparecidos. ¿Tu sobrino de cuántos años? 14 años. 14 años. ¿Y quién ha fallecido acá para usted? Ese es mi cuñado, es Pedro Ley. ¿Su cuñado? Sí. ¿Él deja familia, hijos? Era soltero, era estudiante. Según testigos, las víctimas se encontraban chancando piedras en el exterior de un socavón, cuando de pronto una parte del nevado Riticucho se desprendió, ocasionando la tragedia. Tras un arduo trabajo se pudo rescatar los cuerpos, entre ellos la de una mujer de 28 años, quien deja en la orfandad a un pequeño de 1 año. El rescate se realizó pese a la constante amenaza de un nuevo alud. Según especialistas, el fuerte temporal originó la avalancha. Los trabajos de búsqueda de los otros 2 pobladores fueron suspendidos por la nevada y la densa neblina que sufre esta zona ubicada a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. Amigos de las víctimas colocaron cajas con los nombres de los fallecidos a fin de recolectar dinero suficiente para darles cristiana sepultura.
El departamento de Dimas hace un anuncio a todos los usuarios que necesitan los servicios que son prestados allí. De ahora en adelante, solamente a través de la página web de este departamento se podrán hacer citas para la entrega de la aplicación de estadía. El departamento de Dimas quiere recordarle a todos sus clientes que desde el 3 de enero se pueden hacer citas para la entrega de la aplicación de permiso de estadía solamente online en su página web www.dimasaruba.com. Para hacer este proceso, los usuarios deben hacer el siguiente procedimiento: entrar a la página web de Dimas, www.dimasaruba.com, hacer clic en la parte que dice cita. Después deben hacer clic en el link que dice hacer cita al final de la página. El calendario se abrirá para los siguientes 6 meses. Allí deben hacer clic en el mes que deseen hacer la cita. Después deben hacer clic en la fecha y hora preferida. Cada día está dividida en diferentes bloques de tiempo. Los bloques de tiempo que aún están disponibles están en color verde. Deben llenar completamente el formulario de registración y darle clic en Save o Guardar. En los siguientes minutos que se realice la solicitud, el usuario recibirá un email en el cual se le pide que confirme la solicitud de su cita. Se debe confirmar la cita dentro de las 6 horas siguientes en que se reciba la confirmación del email. Si no, se hará cancelado y de esta forma los usuarios que confirmen sus citas recibirán un mensaje con la fecha y hora de la cita. Asimismo, deben imprimir este comprobante como prueba cuando realicen la cita. El ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, entregó un decreto gubernamental a los 18 aduaneros que se convirtieron en oficiales mayores. En esta celebración quedó ratificada la importante labor del cuerpo de la aduana para nuestra isla. En el marco de la celebración el domingo pasado, el Día Internacional de la Aduana, el cuerpo de la aduana de Aruba tuvo una celebración en Renaissance Convention Center el lunes al mediodía. Esta celebración contó con la participación del ministro encargado del Departamento de Aduana, Juan David Hirosquín. El mandatario no solamente tuvo el honor de emitir un discurso dirigido a los miembros del cuerpo de la aduana, sino también entregarles en este día un decreto gubernamental a los 18 aduaneros que fueron promovidos a oficial mayor desde el 1 de abril del 2012. Mientras que el mandatario entregaba estos decretos gubernamentales, el nuevo director interino del departamento, señor Julián López Ramírez, y demás miembros del equipo de manager le colocaron las insignias a los 15 aduaneros promovidos que estuvieron presentes. Los grandes tesoros a veces están en los recipientes más pequeños, como demostró con su talento la pequeña Damaris Samaí López, la niña que subió al escenario en la solemne toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y lo hizo llorar con su hermoso canto y su poética declamación. Veamos. Las lágrimas rodaron una tras otra por el rostro del presidente Juan Orlando Hernández, cuando una humilde niña de Lempira, con un penacho en su cabeza y un vestidito de manta, bordado de piedras, le cantó dulcemente al mandatario presidente y humilde, en un homenaje durante la toma de posesión. Presidente y humilde, como siempre será a su lado su pueblo. Cambiarán tantas cosas, radicarán la delincuencia, habrán más empleos y un pueblo feliz. Se trata de Damaris Samaí López de tan solo 10 años de edad, estudiante de la Escuela Guía Técnica número 15 Juan Lindo de Gracias Lempira, quien con su inocencia dijo sentirse orgullosa porque el nuevo presidente de la nación es un indio de Lempira. En esta linda mañana vengo a felicitarle y a decirle que estamos muy orgullosos que el presidente de nuestro país sea un indio de Lempira. Al final el mandatario dio gracias a un grupo de niños vestidos con ropas típicas, que le recordaron al mandatario su niñez, pero también la brillante menor le solicitó audazmente a Hernández que le ayudara con la construcción de un templo cristiano para su aldea, situación que quebrantó en gran manera a cientos de invitados que presenciaron el acto. Para 11 Noticias, Julio Meléndez. En el Día de Betico Cruz se llevaron a cabo diferentes actividades alrededor de Aruba. Entre ellas, en horas muy tempranas de la mañana, la comunidad se dio cita para el inicio de la carrera del Día de Betico. Los participantes hicieron su recorrido, pero también aprovecharon para rendirle un homenaje al líder político Betico Cruz.
Los 800 participantes a la carrera de los 10 kilómetros se reunieron este sábado desde las 6 de la mañana en el Centro Deportivo Betico Cruz para dar inicio a la primera carrera oficial de este año, la cual fue organizada por el departamento de Ibiza. Este es el 10º año que se celebra la carrera y en esta oportunidad se contó con una participación récord. 350 personas se inscribieron para los 10 kilómetros, mientras que el restante corrió 6 kilómetros. Cabe resaltar que esta primera carrera del 2014 estuvo sold out y fue una carrera donde los amantes de este deporte usaron para alistarse, bien sea para el carnaval o para las próximas carreras que se llevarán a cabo en la isla. La carrera de los 10 kilómetros culminó en el Centro Deportivo Betico Cruz con un gran entusiasmo por parte de los participantes que no solo corrieron o caminaron, sino que le rindieron honor a un hombre que también luchó por las actividades deportivas, Betico Cruz. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.